Dos puntos de partida. Primero, yo diría que todos deberíamos preguntarnos de qué hablarían los ecuatorianos, de qué hablaríamos los periodistas, de qué hablarían ustedes, los estudiantes, vinculados de una u otra manera al tema de la comunicación, si es que no se hubiese planteado la posibilidad de tener una ley de comunicación. ¿De qué hablaríamos? ¿Cuál sería la preocupación de nosotros? ¿De qué estaríamos conversando los que estamos vinculados a los temas de comunicación y del periodismo? Quizás, ahí caben varias hipótesis, estaríamos hablando de todo menos de la posibilidad de mejorar la calidad del periodismo en el Ecuador. Y seguiríamos con una agenda impuesta desde algún lado, desde algún sector, y quizás también para solamente maquillar lo que nos corresponde hacer como periodistas. Y la segunda premisa es: ¿qué pasa en el Ecuador después de la aprobación de la ley de comunicación? ¿Qué va a ocurrir en el Ecuador después de la aprobación de la ley de comunicación? Y en este abriría como corchetes dos cosas básicas y fundamentales. Durante casi 5 años, muchos sectores nos dijeron que aprobada la ley de comunicación, prácticamente se acababa el periodismo, habría periodistas presos, habría medios de comunicación cerrados, y una serie larga de hecatombe en el campo de la comunicación. Y el otro punto, el otro corchete que estaba planteado ahí es que prácticamente la libertad en el Ecuador quedaría condenada. Y eso, en la realidad, en lo que vemos todos los días, implicaba que de la comunicación y del periodismo prácticamente dependían todas las libertades en el Ecuador. A ese nivel de análisis y de enfoque llegamos a ubicarnos en los últimos 5 años. Y creo que eso es lo que nos tiene aquí convocados. Y partiría de eso. Primero, ya hay ley de comunicación. Por lo tanto, la discusión de estos últimos 5 años ha permitido no solamente el resultado que tenemos en la ley, que puede ser bueno, malo, agradable para unos, desagradable para otros, pero también es la prueba de un proceso largo de discusión alrededor de un tema fundamental para el país, que es la comunicación. Yo creo que incluso los legisladores que apostaban por otro tipo de ley de comunicación, por el trabajo que hicieron, por el acompañamiento que les hicieron los medios de comunicación, perdieron la ocasión de tener la ley de comunicación que ellos esperaban. Y es la ley de comunicación que estaba lista para votarse. Es decir, quienes ahora no son asambleístas, César Montúfar, Fausto Cobo, Jimmy Pinargote, podían haber votado la ley de comunicación que ellos querían y que no la pudieron porque se oponían a la existencia misma de la ley. Y la ley que tenemos ahora puede ser para ellos desastrosa o lo que quieran, pero es la ley que no pudieron votar y que no quisieron tener. Segunda cosa, me parece que supeditar el tema de la libertad, asumir que el tema de la libertad y de las libertades dependía prácticamente y solo de la ley de comunicación, era colocar sobre todo el territorio nacional, sobre todo el pensamiento nacional y sobre toda la acción política, cultural del Ecuador a la comunicación. Y en parte podrían tener razón. Podrían tener razón, digo, en esa hipótesis, porque si de la comunicación dependen las libertades, entonces, ¿por qué nosotros ahora estamos ejerciéndolas con ley de comunicación? ¿Por qué personas que no están de acuerdo con la ley de comunicación siguen publicando, siguen comentando, siguen hablando de esos temas en absoluta libertad? Que se autocensuran, que se autorreprimen, que se autorregulan, ya es otra cosa. Y en realidad les digo que haber colocado en esa dimensión el tema fue la gran equivocación de muchos sectores políticos, culturales y mediáticos del país. Haberle dicho a la gente incluso que solamente con la ley de comunicación se podía conculcar todas las libertades, anuló todo tipo de discusión racional alrededor de este tema. Y el resultado está no en las elecciones, no en el resultado electoral, está en lo que está pasando en este momento en los medios de comunicación y lo que está pasando en la producción audiovisual y lo que está pasando en la publicidad en el Ecuador. Aprobada la ley de comunicación,
implementándose cada uno de los pasos, vemos incluso que en algunos medios de comunicación hay un gran debate interno entre la autonomía editorial que tienen los medios con respecto al tema concreto que es el manejo empresarial de esos medios de comunicación. No quiero mencionar porque quizás lo hará Juan Carlos Calderón, pero que la revista Vanguardia se cierre sobre pretexto de la ley de comunicación también involucra una discusión alrededor de hasta dónde colocaron el tema de la ley de comunicación como el paradigma y el paraguas de todos los problemas del país y de los medios de comunicación. Por lo tanto, para centrarme al tema del cual se me planteó, yo creo que hay dos elementos fundamentales que ocurren en este momento en el mundo, y es que la comunicación genera, posibilita, abre, construye unos escenarios para que los derechos de las personas garanticen las libertades de las sociedades. Y esto que puede parecer un eslogan, que puede parecer cualquier cosa, en la práctica se va a desarrollar. ¿Por qué les digo esto? Muchas personas confunden y creen que gracias a las redes sociales ocurre lo que pasa en Egipto. Gracias a las redes sociales, gracias al internet, ha pasado lo que ha pasado en Libia. Y eso es falso. Los procesos políticos de cada país son particulares, por supuesto, pero los procesos políticos los desarrollan personas, no las tecnologías, no las redes sociales. Aquí en el Ecuador se quiso imitar eso. Y hubo un grupo de tuiteros que pensando que se podía reproducir lo que pasa en Túnez, lo que pasa en España y en otros países, se convocaron vía redes sociales para movilizar a la gente. Y vimos que en la avenida de las Chiris no convocaron ni a 10 personas. Porque el proceso político, por el proceso social que ocurre detrás de eso, es mucho más complejo. No es solamente hacer un clic, tuitear y convocar. Hay cosas de mucha más complejidad, de mucha más profundidad que quizás quienes creen que las redes sociales y la tecnología resuelven los problemas políticos están bastante equivocados. Por eso es importante pensar y analizar hasta dónde la complejidad social, el conflicto social, el proceso social es el que genera y garantiza desarrollos políticos a largo plazo. Por eso digo yo, en la medida en que garanticemos los derechos de las personas, podemos ir construyendo a la larga condiciones adecuadas para el ejercicio de las libertades. Si no, no es posible. ¿Cómo se garantizan entonces los derechos? A través de la regulación. Que nosotros ahora en el diario El Telégrafo tengamos la obligación de tener un defensor del lector es muy importante que ocurra. Que tengamos la obligación de tener consejos ciudadanos para ello es muy importante. Yo me he peleado mucho con los propios compañeros del diario, con los directivos, en la medida para plantearles: señores, hace falta que tengamos consejos ciudadanos. No podemos ser autónomos porque sí. No podemos ser independientes porque sí. Ni autonomía ni independencia sin sociedad, sin participación social. No puede haber. Nosotros no podemos inventarnos una agenda noticiosa de la nada, o por inducción o por sugerencia de alguien. Y cada vez que nosotros nos reunimos con personas, con grupos, con comunidades, cambiamos nuestra agenda. Y aquí dos ejemplos concretos. Yo participé de una reunión de Tumbaco en Quito, de la comunidad de Tumbaco. Me invitaron a hablar de la ley y a hablar del periódico El Telégrafo. Yo les juro, pensé que iban a haber 20 personas, 15 personas no más, a las 7 de la noche de un día jueves, y había quizás el doble de personas que están aquí, en Tumbaco, en Quito, para hablar del periódico y para hablar de la ley de comunicación. ¿Qué me dijo eso a mí? Que el tema y el interés que tiene la gente por esto va mucho más allá de lo que están poniendo los medios de comunicación en debate, que es el tema de la libertad de expresión. Ellos querían participación, quieren influir en la agenda, quieren que sus problemas sean tratados, quieren que los temas que a ellos les interesa sean incorporados en la agenda informativa de un medio de comunicación, en este caso público. Y después, un mes después, fui a la Roldós, Pizulí, que es un barrio popular en Quito, quizás excluido por muchas razones sociales, políticas también en su momento, y ahora incorporado en un proceso de participación y de discusión política de los temas, y volvimos a encontrarnos con esos temas. Y resulta que cuando discutimos con la gente sobre la agenda informativa, las tres prioridades de la gente común y corriente que busca el diario para encontrar eso, primero era violencia intrafamiliar.
La mayoría de mujeres que estaban participando ahí lo que querían es saber cómo afrontar los problemas de los hogares donde hay mucha violencia intrafamiliar, y no creo que sea solamente o exclusivamente de ese barrio, creo que atañe a todos. Las alarmas de seguridad que ponían en esos barrios no era solamente para los ladrones. Las alarmas de seguridad que estaban poniendo en esos barrios eran también para alertar a las mujeres cuando una pareja estaba pegando a la otra en alguna casa. Y de eso los grandes medios, las asociaciones y los gremios no han hablado nada. El segundo tema, que coincide con lo de Tumbaco también, era el tema de la inseguridad. Y no solamente de pillos, ladrones, etcétera. Es todo el conjunto de problemas y de herramientas que pueden servir para resolver el tema de la inseguridad. Y el tercer problema, que no los pongo el uno el otro encima, sino que está planteado como discusión, es el tema del medio ambiente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué en Tumbaco, por qué en la Rol 2 se está planteando el tema del medio ambiente? Claro, porque son zonas que están vinculadas de una u otra manera por cercanía o por lo que hacen con la agricultura, con el campo, con los ríos, etcétera, y ahí tienen problemas. Entonces los temas de la comunicación y el de los derechos de comunicación no pasan solamente por la libertad de expresión, sino también por garantizar una mejor calidad de vida para la gente, violencia intrafamiliar, inseguridad y medio ambiente. Si eso no entendemos los periodistas y los medios de comunicación, entonces volvemos al problema inicial. ¿Cuál es? El colocar el tema de la comunicación, el tema de los medios por encima de todo, olvidándose que por abajo hay una serie de problemas que no han sido tratados todavía insuficientemente por los medios de comunicación. Entonces, si ya tenemos ley de comunicación, ¿qué hacemos con la ley de comunicación? Yo me he preguntado eso y he escrito 2 artículos sobre el tema, insistiendo en la pregunta, ¿qué hacemos con la ley de comunicación? Yo creo que en ese campo hay mucho por hacer. No me voy a meter mucho en el tema de publicidad, que ya los publicistas están encantados, que están desarrollando procesos, que ya por fin se acabó el monopolio de los argentinos, de los colombianos que cubrían y copaban todo el tema de la publicidad, y ahora los fotógrafos, los diseñadores, los creativos están trabajando muchísimo y ven un gran terreno de trabajo ahí. No me quiero meter en el tema de la producción audiovisual, donde los cineastas, los productores, los cantantes, etcétera, están encantados con la ley de comunicación y están generando unos procesos muy interesantes que quizás en los grandes medios de comunicación no se registran alrededor de lo que posibilita la ley de comunicación. Pero sí voy a hablar de 2 cosas que están latentes. Uno, todo lo que ocurre en el campo de la comunicación privada, que ya estamos viendo, que ya vemos que hay algunas regulaciones que marcan la pauta de otro tipo de periodismo que se está haciendo ahí también. Y la segunda, que sí me interesa mucho, es qué pasa con los medios públicos y con los medios comunitarios. Yo estoy muy preocupado porque los medios comunitarios no pueden ser sinónimo de precariedad, no pueden ser sinónimo de pobreza, no pueden ser medios de comunicación con muy baja calidad. Yo creo que los medios de comunicación privados como públicos tienen que sentar las bases para que los derechos de la comunicación también generen ese campo de libertades y de asumir las libertades como un propósito de toda sociedad. Es decir, plantearse desde los medios públicos y comunitarios un tipo de periodismo responsable, profesional, ético, etcétera, etcétera, que nos posibiliten a todos los ecuatorianos tener información oportuna, veraz, etcétera, como dice la Constitución. Que no ocurra que una super cadena de cines prohíba la divulgación del documental La muerte de Jaime Roldós y todos los medios privados se hagan los locos con eso. Y ahora por las redes sociales hay unos acólitos que dicen que no, la censura solamente le corresponde al gobierno, esa es potestad del gobierno, la empresa privada tiene la opción nada más de pasar. Sí, señores, la empresa privada tiene la opción de pasar un documental o no, pero cuando son monopolio en alguna ciudad, como ocurre con la cadena Supercines, que por ejemplo en Playas es la única, ¿qué pasa ahí? ¿Se está o no se está limitando el derecho al acceso y a la difusión de la cultura ecuatoriana? Y los medios de comunicación privados, donde los editores de cultura de aquellos medios privados son muy inteligentes, muy críticos con la realidad, no dicen ni pío de lo que ha ocurrido con el documental La muerte de Jaime Roldós. Si no existieran los medios públicos y comunitarios, quizás esa noticia pasaba desapercibida, como ya pasó en otras ocasiones con muchos acontecimientos que no se divulgaron ni se publicitaron porque no les correspondía dentro de su agenda comercial a los medios privados.
Entonces, lo que hacen los medios privados, perdón, los medios públicos y comunitarios es tener esa otra opción que la gente no la tenía. Poder discutir, poder incluso rebatir aquella información que se oculta, que se ignora, que se neutraliza o que se censura en los medios de comunicación privados y comerciales. Y también está la otra parte. Esas disputas que ocurren entre los banqueros o entre banqueros y empresarios que no salen en los demás medios de comunicación, sí pueden salir en un medio público y por lo tanto nosotros recibimos ahora retaliaciones y persecuciones y hostigamiento por parte de aquellas personas que utilizando el derecho, la justicia y toda la cadena y conjunto de medios que manejan, como son los troles en las redes sociales, nos atacan y nos persiguen. ¿Ese es el tema de fondo de los medios públicos? Sí, ese también. Pero también hay otro, que es el del servicio. Si nosotros no garantizamos a la gente, a las comunidades, a los estudiantes, a las mujeres, a los niños, a los trabajadores, a los propios empresarios, condiciones reales de información para que puedan desarrollar sus actividades, no podrán tomar decisiones adecuadas. Si la discusión sobre el puerto de Guayaquil no se informa adecuadamente sobre lo que implica el puerto de Guayaquil para los guayaquileños y para el país, por supuesto que la única versión que tendremos será la del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, o la del presidente de la República, Rafael Correa, en una confrontación política de esa naturaleza. Los medios de comunicación públicos, comunitarios y privados tienen la obligación, la responsabilidad que a los lectores, a los oyentes y a los televidentes darles todos los insumos para que puedan, sobre esa disputa política, tener elementos de juicio. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero no solamente sentando en el set de televisión a una sola parte del problema, sino gestando las condiciones para que la gente pueda entender el problema. Y la otra cosa, con esto termino, es que los medios comunitarios, los medios públicos sean de calidad también. No puede ser que tengamos como sinónimo de medio comunitario, medio público, medios pobres, precarios y sin ninguna garantía de calidad para los lectores y para las audiencias. Yo creo que uno de los retos que plantea la Ley de Comunicación para que garanticemos los derechos y con eso las libertades y la generación de opinión reflexiva en las audiencias es que tengamos medios de calidad. Y eso pasa por una cosa que evidentemente ustedes las van a tener que asumir cuando ya asuman la condición de empleados de los medios de comunicación: la garantía de los derechos de los comunicadores. Y esta Ley de Comunicación en eso tiene bastante. Hasta hace poco, los periodistas que trabajábamos en medios de comunicación, y aquí hay camarógrafos, hay fotógrafos, etcétera, sabíamos perfectamente que no teníamos ningún respaldo, ninguna garantía laboral. Cuando se produce el incremento de salarios de los trabajadores de la comunicación en enero de este año, ¿qué hicieron algunos empresarios? Votar periodistas. ¿Qué hizo la UNP de Quito, presidida por un periodista del Diario El Universo? Nada. ¿Qué hizo la CIP? Nada. ¿Qué hicieron los gremios? Nada. Y entonces, ¿a quién responden ellos? ¿A las empresas o a los trabajadores? ¿O las empresas a quién responden? ¿A los trabajadores o a los intereses mercantiles? Por lo tanto, también en esta cadena, aunque la planteé yo como último, hay un factor fundamental. Las condiciones para garantizar el derecho y con eso las libertades también pasan porque tengamos periodistas respaldados por la ley y que ejerzan su oficio en las mejores condiciones y que se les pague a tiempo, que no se demoren mucho, que les paguen los aportes al Seguro Social para que puedan pagar los créditos de la vivienda que adquirieron. Esas, en ese conjunto, en ese marco, son las condiciones que permiten la libertad de la que tanto hablan algunos medios de comunicación, algunos presentadores. Yo lamento que no esté aquí Josefa Coronel, que estén otras personas, para decirles efectivamente si estamos garantizando con lo que hacen ellos, con lo que hacemos nosotros, las condiciones de libertad para el país. Porque la pregunta inicial que yo hacía es, ¿de qué íbamos a hablar en este país con respecto a temas de comunicación si no se planteaba la posibilidad de tener una ley de comunicación? ¿Y de qué hablan ahora los medios de comunicación cuando ya tenemos ley de comunicación? ¿Siguen hablando de que no hay libertad? ¿Siguen pensando que hay periodistas presos, que hay redacciones amputadas, aniquiladas prácticamente por la ley de comunicación? ¿Pueden sostener el discurso de que efectivamente en el Ecuador no hay libertad para ejercer este oficio? ¿O es que pusieron tan alta la vara
La pusieron tan grave la cosa que ahora tienen que echarse para atrás. Lo que sí efectivamente ha pasado es que, por ejemplo, por pagar los salarios a tiempo, por cumplir con responsabilidades públicas, jurídicas, etcétera, algunos medios de comunicación han transparentado su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Que no estaban vendiendo 50,000, 80,000 ejemplares, que a sus auspiciantes les tienen que decir ahora, señores, esta es nuestra distribución, y por lo tanto el auspiciante dice, usted me ha estado engañando, señor, entonces le quito la publicidad. Orlando, un minuto, por favor. Ok. En este marco, en este conjunto de cosas, yo lo único que quiero remarcar es la ley de comunicación, los derechos de la comunicación y las libertades que nosotros tenemos que discutir pasan necesariamente por esos tres aspectos. Condiciones reales, un tratamiento adecuado de la realidad y enfocar los derechos de todas las personas, incluidos los periodistas, para ejercer una mejor comunicación. Y en ese sentido me parece que poner la bandera de la libertad por encima de los derechos constituye una aberración que les ha costado a los medios de comunicación pérdida de credibilidad, pérdida de circulación y sobre todo a nosotros la oportunidad de demostrar que en el Ecuador se puede hacer periodismo de calidad, con responsabilidad, con ética y sobre todo con compromiso con la verdad y con la realidad. Muchas gracias. Pues bueno,